Muy buenas noches. Muchas gracias a las tres sociedades que organizan este magnífico evento por la invitación, especialmente a la doctora Marina Maggioni de la Sociedad Argentina de Inmunología y al doctor Roberto Posner de la Sociedad de Hemostasia y Trombosis. Yo voy a hablar del suero hiperinmune anti-SARS-CoV-2, el desarrollo y su evaluación clínica en todo este año y medio que lleva la pandemia. El suero hiperinmune anti-SARS-CoV-2 es un producto basado en desarrollos previos. Nosotros habíamos empezado Immunova, la empresa que desarrolló este producto, alrededor del año 2010-2011 empezó a trabajar en una enfermedad que se llama síndrome urémico hemolítico, que es una enfermedad alimentaria de contaminación alimentaria, donde una bacteria que se llama Escherichia coli produce una toxina que se llama toxina Shiga. Y en un trabajo en colaboración con la doctora Marina Palermo de la Academia Nacional de Medicina, desarrollamos unos inmunógenos muy potentes, basándonos en nuestro expertise en ingeniería de proteínas, que nos permitieron desarrollar anticuerpos neutralizantes de una gran potencia contra esta toxina, contra la toxina Shiga. Ese trabajo lo hicimos en forma conjunta con una empresa argentina que se llama Biol, y para el año 2017 habíamos desarrollado un primer producto que es una antitoxina Shiga, que es capaz de neutralizar con muy alta potencia a 8 variantes de esta toxina, que en realidad es una familia de toxinas. En el año 2018, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, desarrollamos en forma exitosa un ensayo de fase clínica 1 de nuestro producto, y al momento del comienzo de la pandemia estábamos trabajando en un ensayo de fase 2-3 en niños infectados con la bacteria que produce esta toxina. Es importante señalar que durante todo este proceso también tuvimos una gran experiencia con entidades regulatorias, no solo la ANMAT Argentina, sino con la EMA, que nos dio la Orphan Drug Designation, que es como un sello de calidad que permite un acceso regulatorio acelerado y privilegiado, y lo mismo nos pasó con la FDA en el año 2019 y con la FDA para enfermedades pediátricas raras en el año 2020. Es decir, que cuando comenzó la pandemia, todo este conocimiento previo nos permitió reaccionar en forma muy rápida. Muy rápidamente detectamos que dentro de la proteína Spike, esto que se ve aquí, que es el dominio RBD, que es como la llave que le permite al virus entrar a las células e interactuar con esto que es el receptor, la proteína AC2 presente en las células, sobre todo en las células epiteliales del pulmón, y que le permite al virus entrar a las células. Este dominio es el que produce la mayor parte de los anticuerpos neutralizantes, y lo que hicimos fue expresar en altas cantidades este dominio en forma recombinante, inmunizar animales y con un proceso biotecnológico producir fragmentos de anticuerpos con una alta capacidad neutralizante contra esta proteína del virus. Este proceso fue desarrollado en forma muy rápida. Acá ustedes tienen una escala de tiempo real. Empezamos a fines de abril y para fines de mayo ya teníamos nuestro producto, y con ese producto logramos demostrar rápidamente que este concentrado de fragmentos de anticuerpos, aquí ustedes ven un anticuerpo que se llama un fragmento de anticuerpo que se llama dominio FA'2, donde a la Y, que contiene la estructura de un anticuerpo normal, se le ha quitado el dominio constante, y esto evita un montón de reacciones adversas y de toxicidad. Nuestro producto demostró una capacidad in vitro neutralizante mayor a 1 en 20.000, es decir, 100 veces mayor a lo que mostraban en ese momento el plasma de convalecientes, y la ausencia de este dominio FC que podría evitar reacciones de aumento de la virulencia de los virus, una sigla que se llama AD, Antibody Dependent Enhancement, y reacciones inflamatorias exacerbadas. Por otro lado, como nosotros veníamos trabajando en el producto anterior, sabíamos que este tipo de productos tiene un excelente perfil de seguridad y permitiría el uso en etapas tempranas de la enfermedad y su escalado en forma rápida. Entonces, para el mes de junio, julio, presentamos un protocolo para hacer un ensayo clínico, el cual fue aprobado, y fue el ensayo clínico sobre
El uso de este medicamento se realizó entre los meses de agosto y noviembre en la zona del AMBA, en Neuquén y en Tucumán, en alrededor de 20 hospitales. Y luego de este estudio pudimos publicar los resultados del mismo en la revista Clinical Medicine, perteneciente al grupo de Lancet, donde vimos básicamente que no se cumplió el objetivo primario, que era la mejora en la escala de la OMS a 28 días, pero sí se cumplieron en forma importante varios de los objetivos secundarios de nuestro ensayo clínico, sobre todo el tiempo de mejora. Acá hay una variación significativa. Este ensayo clínico fue realizado en 240 pacientes, alrededor de 120 de los cuales recibieron nuestro medicamento y 120 recibieron placebo, y se ve una diferencia de 2 días al alta, o a la mejora, que es significativa. Y sobre todo esta mejora se vio, ahora lo vamos a ver en un gráfico, en las primeras etapas, en la primera y la segunda semana después de la aplicación del medicamento, a los 7 y 14 días, y esto se ve en la escala de mejora clínica de los pacientes, como se ve en este gráfico acá. Esta es la evolución del promedio de los pacientes que recibieron placebo en puntos negros y los pacientes que recibieron nuestro medicamento en puntos blancos. Y se ve que a los 7 días, sobre todo, hay una evolución acelerada a la mejora clínica en los pacientes que recibieron nuestro medicamento, que eran pacientes moderados y severos. Esta mejora se acentúa a los 14 días y se mantiene a los 21 días. A los 28 días, como la mayoría de los pacientes que reclutamos en este ensayo clínico eran moderados y había una evolución espontánea a la mejora, se ve que los errores se justaponen y por eso no nos dio significativo el evento primario. Pero lo más importante son los eventos de progresión, que son mortalidad, ingreso a terapia intensiva y necesidad de asistencia respiratoria mecánica. Y acá, para resumir muy rápidamente, les muestro la evolución de los pacientes que recibieron placebo y los pacientes que recibieron nuestro medicamento en cuanto a mortalidad. Si bien esta diferencia no es significativa por el número pequeño de pacientes que murieron en nuestro ensayo clínico, se observa una diferencia clara entre el grupo placebo y el grupo activo, y una disminución de aproximadamente un 40% en la mortalidad con respecto a la rama placebo. Y perfiles similares se vieron en cuanto a la necesidad de terapia intensiva y de asistencia respiratoria mecánica. Como un resumen general, podemos decir que se observó una mejoría no significativa de 2 puntos al día 28, pero una diferencia estadística de mejoría clínica de 14 versus 16 días, como les mostré recién, una mejoría clínica a lo largo de los 28 días de ensayo, con una clara diferencia a los días 14 y 21, y una tendencia a la disminución a la mortalidad de un 40% en la población total y de un 45% en la población severa, una tendencia a la disminución en la internación en terapia intensiva de un 33% y de requerimiento de asistencia respiratoria mecánica de un 36%, y un adecuado perfil de seguridad acorde a este tipo de productos, lo cual es muy importante cuando se trata de un medicamento nuevo. Entonces, en noviembre pasado nos encontramos frente a una encrucijada difícil. Este era un solo ensayo clínico aleatorizado, randomizado, multicéntrico y doble ciego, con tendencias claras. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Una alternativa era hacer un nuevo ensayo clínico con un número mayor de pacientes. Eso nos hubiera llevado mucho tiempo. Solo para describirles a ustedes gráficamente esto, el ensayo de recovery con cócteles de anticuerpos monoclonales que comenzó en septiembre de 2020, utilizando el sistema recovery del Reino Unido, recién terminó en junio del 2021. Es decir, que podríamos haber llegado a desarrollar un paper con un nuevo ensayo clínico, pero una muy poca aplicación en pacientes. Y la otra alternativa era pedir la aprobación de emergencia basado en estas claras tendencias y seguir probando la efectividad de nuestro medicamento en la vida real. Y esto basándonos en que el perfil de seguridad es excelente, es decir, que sabemos que
no le vamos a producir o no le íbamos a producir daño a los pacientes y que potencialmente podríamos beneficiar a miles de pacientes y además podíamos hacer, como les voy a mostrar ahora, estudios observacionales para seguir analizando la efectividad de nuestro medicamento. Y es así como lo hicimos. Pedimos a la ANMAT la autorización en condiciones especiales y esto fue otorgado a fines del año pasado. ¿Qué significa la autorización bajo condiciones especiales? Que se puede tratar a los pacientes, pero los pacientes tienen que entrar a una base de datos donde se traza el uso del medicamento. Los mismos tienen que tienen que firmar un consentimiento informado y tenemos que hacer un registro por un año, tanto de la seguridad como de la efectividad de nuestro medicamento, para pedir el registro definitivo. A través de Immunova montamos una plataforma dedicada para este estudio y un plan de monitoreo de efectividad, eficacia y seguridad. Y por lo tanto tenemos un listado de pacientes, de sus efectos adversos, de su evolución al tratamiento al día 21, del tiempo de estadía hospitalaria, de progresión de la enfermedad y hasta hospitalaria, de proporción de pacientes que requirieron terapia intensiva, asistencia respiratoria mecánica, porcentajes de mortalidad y también un montón de datos de imágenes y bioquímicos. Y esto es lo que le podemos mostrar del avance de este estudio. Los pacientes tratados con este medicamento, desde enero al 28 de julio, este medicamento es utilizado en 17 provincias, como se ve acá en este mapa. Este es como un registro de los centros, que son alrededor de 220 instituciones de salud. En la base de datos tenemos registrados 7.800 pacientes moderados y severos, pero, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay registrados más de 2.500 pacientes, pero sabemos que están cercanos a 4.000 los pacientes que han sido tratados. En Corrientes tenemos registrados alrededor de 800 pacientes, pero sabemos que también son más de 2.000 o 2.500 los pacientes tratados. En Córdoba tenemos registrados cerca de 600 pacientes, pero nuestra estimación es que ya se han tratado más de 3.000 pacientes. Es decir, que haciendo uso de esta estimación, nosotros creemos que serían cerca de 20.000 los pacientes tratados con nuestro medicamento. ¿Y qué podemos decir de los resultados de este tratamiento? Lo primero que podemos hablar es de la seguridad. Y la buena noticia es que la seguridad ha dado resultados realmente magníficos. Covifad muestra un excelente perfil de seguridad. Fíjense en esta escala de eventos relacionados al medicamento. Es una escala que va hasta 30, es un número muy pequeño, y estamos analizando más de 7.600 pacientes. Solo un 1% de los pacientes mostraron eventos relacionados con el uso del medicamento, lo cual es muy bajo. Por ejemplo, hay alrededor de 28 eventos de pirexia en 7.600 pacientes tratados. Realmente es un perfil de seguridad excelente, y lo que más nos preocupaba y lo que más hicimos el foco, siendo proteínas heterólogas de origen de caballo, fueron las reacciones anafilácticas, y solo observamos en este universo de 7.600 pacientes 6 reacciones anafilácticas que han sido leves y que respondieron al tratamiento sintomático, con una frecuencia de 1 en 1.300 que realmente es muy, pero muy baja. En cuanto a los datos de efectividad, lo que podemos decir, ya en una cohorte cerrada de 21 días con datos de 5.700 pacientes, 86% de los cuales son pacientes severos, es decir, a diferencia que del ensayo clínico, donde la mayoría de los pacientes eran moderados, como se vio un mayor efecto de nuestro medicamento en pacientes severos, basados en las guías del Ministerio de Salud de la Nación, la mayoría de los pacientes tratados han sido pacientes severos. Se observa que solo alrededor de un 14% de los pacientes analizados entraron en terapia intensiva, un 13,6% requirieron asistencia respiratoria mecánica y solo se observó un 13% de mortalidad. ¿Cómo podemos contextualizar estos datos? Por ejemplo, en toda la bibliografía que encontramos, tanto de la región como de nuestro ensayo clínico, como de países centrales, el ingreso a terapia intensiva de pacientes severos hospitalizados
está en un rango del 24 al 32%. Es decir, que este porcentaje es muy bajo respecto a lo que se muestra en toda la bibliografía. Lo mismo sucede cuando se analiza la entrada de pacientes severos al uso de asistencia o la necesidad de asistencia respiratoria mecánica. En toda la bibliografía se ve un porcentaje que va del 20 al 28% y nosotros observamos en nuestro estudio un 13,6%. Y por último, mortalidad. La mortalidad en pacientes severos en nuestro ensayo clínico nos dio 24,5%, y todos los estudios regionales y los internacionales, por ejemplo, de Recovery, que podemos ver para cuando se analizó el uso de la dexametasona, el uso de cócteles de monoclonales, en pacientes severos ronda entre el 25 y el 30%, y nosotros estamos observando una mortalidad del 13%. En particular, pusimos mucho énfasis en estudiar el caso de la provincia de Corrientes. En la provincia de Corrientes se centralizaron prácticamente todos los casos de COVID en un hospital que se dedicó a esta enfermedad, que se llama Hospital de Campaña. Y fíjense acá, esta es la cantidad de pacientes en barras negras internados en todos los meses en el Hospital de Campaña y la mortalidad, el promedio de mortalidad de estos pacientes internados. Nuestro medicamento se empezó a utilizar a partir del 27 de enero y fíjense a partir de febrero y sobre todo marzo, esta bajada importante de la mortalidad general, que obviamente no se puede atribuir solamente al uso de nuestro medicamento, pero que es muy significativa. Entonces lo que decidimos y lo que estamos haciendo, y estamos a punto de presentar los resultados, es estudiar 400 pacientes previos tratados entre los meses de diciembre y enero al uso de nuestro medicamento, y 400 pacientes expuestos a nuestro medicamento entre el mes de enero y el mes de abril. Y este estudio es un estudio que estamos realizando junto con el Departamento de Investigación del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es un estudio de cohortes retrospectivas que se realiza solo en el Hospital de Campaña de Corrientes. Y como les dije, se analizan 400 pacientes severos tratados con nuestro medicamento y se los compara con 400 controles históricos de los 2 meses anteriores. El endpoint primario es la mortalidad, y como endpoint secundario son ingreso a terapia y requerimiento de asistencia respiratoria mecánica y otros. Ya tenemos resultados, los resultados son más que interesantes, pero como estamos terminando de analizarlos, estos van a ser demostrados en los próximos días, pero solo puedo decirle que se sigue la misma tendencia, sobre todo una disminución importante de la mortalidad. Y simplemente también quiero, para ir cerrando, contarles muy brevemente el caso de San Antonio de Areco. En San Antonio de Areco, en el Hospital Zerboni, que es el hospital municipal, el secretario de Salud, el doctor Fabio Crudo, decidió utilizar en forma masiva nuestro medicamento, y lo que hicieron fue utilizar este medicamento en lugar de pacientes internados severos, en pacientes al día 5 o 6, cuando todavía no se sabe cuál va a ser su evolución, y en hospital de día, es decir, sin internar a los pacientes. Se infunden con nuestro medicamento y se los envía a la casa. Y lo que hicieron fue dividir a los pacientes en los cuales se van a infundir y en los cuales no se infunden a través de un score donde se analizó comorbilidades como diabetes y obesidad, parámetros bioquímicos como aumento de la glucemia, aumento del LDH, aumento de la PCR o linfopenia. En base a estos parámetros, ellos elaboraron un score, y a los que le daba un score alto se los infundía. En este caso, de estos 441 pacientes, infundieron a 180, la mayoría de ellos en el día 6, luego de realizar una tomografía y ver estos parámetros, y un porcentaje menor en el día 8, y prácticamente el 60% fueron no infundidos. Y estos son los resultados, son muy interesantes. En los pacientes no infundidos, sin criterio de infusión, realmente la mayoría evolucionaron bien. Acá es el porcentaje de alta hospitalaria. Esto es el seguimiento, porque es todavía un trabajo en evolución, pero en estos 261 pacientes, solo un paciente falleció, es un 0,38%. Y en los infundidos, es decir, los donde se aplicó en forma rápida nuestro medicamento,
de estos 180 pacientes, la mayoría evolucionó bien y solo 7 pacientes, que es menos de un 4%, fallecieron. Es decir, es un caso muy interesante que hay que seguir documentando y que seguramente va a dar lugar a una publicación donde se muestra el uso más temprano de este medicamento en hospital de día y sin hospitalización de los mismos. Y déjenme terminar con algunas reflexiones. Nosotros al principio de la pandemia, que tiene que ver con nuestro medicamento, que es una inmunoterapia pasiva, es decir, se le da a los pacientes anticuerpos. Y nosotros al principio de nuestra pandemia aprendimos que la fase virémica era hasta el día 7 u 8 y después empezaba una fase inflamatoria. Y después empezamos a aprender que esto era así, pero no era así en todos los casos. Y este es un trabajo publicado por gente de la Universidad de Yale en la revista Nature Medicine, salió en el mes de mayo, junio, donde lo que analizan sobre todo, fíjense en estas dos curvas, estos son pacientes severos que se recuperaron y lo que miden es la reactividad de IgG contra este dominio RBD, el dominio de entrada de binding al receptor de la proteína Spike. Y lo que ven es que en los pacientes severos que se recuperan, para el día 7, 8, 10, como decíamos recién, se observa un alto título de anticuerpos que tiene un correlato con anticuerpos neutralizantes. Pero cuando analizaron la cohorte o la parte de pacientes severos fallecidos, se encontraron con una cosa muy diferente. Es decir, estos pacientes desarrollan anticuerpos contra la proteína Spike y contra el dominio RBD, pero lo desarrollan tarde. Tienen una aparición tardía de anticuerpos neutralizantes. Por ejemplo, al día 7, 8, 10 todavía no tienen anticuerpos. Es decir, que la inmunoterapia pasiva podría estar sirviendo para estos pacientes que no desarrollan sus anticuerpos propios y podría estar cubriendo esta falta de anticuerpos en esta etapa, entre los 5, 10, hasta 15 días desde el comienzo de la enfermedad, con lo cual, de alguna manera, estaríamos explicando por qué la inmunoterapia pasiva, como la nuestra y como otro ejemplo que voy a mostrar ahora, podría estar teniendo un efecto importante de disminución de la mortalidad. Este es un estudio también recientemente presentado a través de un preprint. Son el uso de un cóctel de anticuerpos monoclonales desarrollados por la empresa Regeneron. El cóctel se llama RegenCov. Y este es un estudio clínico desarrollado en miles de pacientes haciendo uso de la plataforma de ensayos clínicos fantástica del Reino Unido, de Recovery. Y lo que observan es, cuando analizan pacientes, en la mayoría de ellos severos, y analizan la presencia de anticuerpos contra la proteína Spike o contra el dominio RBD, lo primero que se ve es que los pacientes que son seronegativos, que son estas dos evoluciones de acá, tienen una mucha mayor mortalidad que los pacientes seropositivos. De vuelta, concordando con lo que le mostré recién de lo que pasaba en el estudio de la Universidad de Yale. Los pacientes que son seronegativos les va peor, y en estos pacientes es donde ha tenido un mayor efecto este cóctel de monoclonales. Esta es la evolución de los pacientes seronegativos sin el cóctel de monoclonales y con el cóctel de monoclonales. Y acá se observó una disminución importante desde un promedio de 30% a 24% de la mortalidad. De vuelta, la mortalidad general está alrededor del 20% y en este subgrupo hay una disminución importante de 6 puntos en la mortalidad. Es decir, que de cada 100 pacientes tratados severos con este cóctel de monoclonales, se evitan alrededor de 6 muertes. Y esto es muy similar a lo que nos dio nosotros. Este es un gráfico que está en la parte suplementaria de nuestro ensayo clínico, publicado en la revista Clinical Medicine, y se ve la evolución clínica, esto es por el score clínico que yo les mostraba antes, de los pacientes que son seronegativos al momento de recibir nuestro medicamento, de recibir el suero hiperinmune, y se observa que los seronegativos, hay una diferencia mayor entre aquellos que recibieron el medicamento de aquellos que no lo recibieron. En cambio, los que ya son seropositivos no se observa un beneficio clínico. Es decir, que de alguna manera esto también está demostrando que nosotros a quienes les estamos dando un beneficio clínico son aquellos pacientes severos que al día de recibir nuestro medicamento eran negativos con anticuerpos propios para el SARS-CoV-2. Y simplemente para terminar, contarles que nuestro medicamento
al ser de tipo policlonal, tiene una ventaja con respecto a las nuevas cepas. Como ustedes saben, nuevas variantes emergen en el Nuevo Mundo, como la británica, la sudafricana, la de Manaus y luego la cepa Delta. Nosotros pudimos realizar ensayos de seroneutralización in vitro, tanto en las universidades de Córdoba como en la Universidad de Río Negro contra la cepa Manaus, y observamos que la capacidad neutralizante in vitro es similar a la cepa Wuhan o contra la cepa pandémica, es prácticamente el mismo título neutralizante, y ensayos con partículas pseudovirales realizados en la Universidad de San Martín también mostraron una similar potencia neutralizante contra las cepas Wuhan y británica. Esto es decir que este medicamento, que son anticuerpos policlonales y que desarrolla una respuesta policlonal muy potente, alrededor de 100 veces mayor a la que se muestra en plasma de convalecientes y también ahora en personas vacunadas, y es una respuesta muy variada y focalizada solo en el dominio RBD, es muy difícil que se produzca un escape inmunológico de las variantes. Todavía no tenemos el resultado contra la variante Delta, pero estamos trabajando en conjunto con el Laboratorio de Bioseguridad tipo 3 y el Servicio de Virus Respiratorios del Instituto Malbrán para tener este resultado próximamente. Y con esto termino y estoy dispuesto, obviamente, a responder todas las preguntas que a ustedes les parezca pertinentes. Muchas gracias.